Compañeros, buenas noches. Mi nombre es Iván Aldián, soy integrante del grupo número 6. Vamos a exponer el siguiente trabajo didáctica de lengua y literatura con amplificación curricular, tarea práctica número 5. Como antecedente tenemos obviamente primero los objetivos de aprendizaje. En este caso es el hecho de comprender que la lengua escrita se usa con diversas intenciones, según los contextos y las situaciones comunicativas. Es decir, desarrollar una actividad que indaga el criterio frente a los textos escritos, para lo cual tenemos que, hay que leer de manera autónoma textos literarios y no literarios que permitan recrear y satisfacer las necesidades de información, desarrollar las habilidades de pensamiento para fortalecer las capacidades de resolución de problemas y aprendizaje autónomos mediante el uso de la lengua oral y escrita, para lo cual tenemos la destreza cognitivo de desempeño que indica que hay que distinguir la intención comunicativa, persuadir, expresar emociones, informar y requerir. Reconocer el uso de textos escritos con el cartel en la vida cotidiana que identifique su intención comunicativa y expresiva, para lo cual las siguientes estrategias son las siguientes. Primero, la exploración y motivación a través de actividades como cuáles: observar una imagen misteriosa de un lago o un bosque encantado, dialogar sobre los cuentos de fantasías o lugares mágicos y predecir el contenido del cuento basándose en el título. Preguntas guías como cuáles: ¿qué crees que puede pasar con un cuento llamado El lago del diablo? Para esto tenemos la reflexión, comprensión e interpretación. Y actividades como cuáles: lecturas guiadas del cuento, comentando cada parte, preguntas de comprensión literal, es decir, a través de conversaciones sobre las emociones del personaje, es decir, miedo, valentía o cualquier valor que puede tener en este caso. Relacionar la historia con situaciones reales, es decir, ¿cuándo hemos sido valientes en nuestra vida diaria? O preguntas guías que enseñan qué enseñanza nos deja el cuento sobre el valor y la perseverancia a través de la consecución, es decir, la aplicación y la producción de actividades como cuáles: planificar un cuento corto de un personaje valiente en un lugar mágico que lo redacte a través de 4 o 6 oraciones, revisar el escrito, que lo acompañe con dibujos y que éste sea compartido con sus compañeros. Dentro de los conceptos claves trabajados es la estructura del cuento, es decir, el inicio, el problema, solución, personajes y escenarios fantásticos, el uso de mayúsculas, punto final y secuencia lógica. Y obviamente la aplicación de la prelectura, actividades como cuáles: la conversación guiada, es decir, preguntas como: ¿alguna vez escuchaste una historia misteriosa? ¿Qué crees que puede pasar en un lugar llamado el Lago del Diablo? A continuación, tenemos la participación de nuestra compañera Ana Jumbo. Dentro de prelectura tenemos lo que es actividades dentro de ello, como mencionó el compañero, y también tenemos las preguntas que tenemos: ¿quiénes cree que será el personaje principal? ¿Crees que será una historia de miedo o de aventura? ¿Qué crees que va a pasar? Dentro de ello también tenemos la lectura, y dentro de lectura tenemos las actividades, que es lectura compartida. El docente debe leer el cuento en voz alta, se puede hacer pequeñas pausas para explicar las palabras difíciles y preguntar: ¿qué está pasando? ¿Cómo creen que se siente Juan? ¿Qué haría usted si estuviera en su lugar? En comprensión oral tenemos las preguntas simples: ¿quién será Juan? ¿Por qué fue al lago? ¿Qué encontró en el camino? ¿Qué pasó al final? También tenemos postlectura. Dentro de ello tenemos las actividades que los estudiantes deben dibujar, dibujo libre, o que dibujen su parte favorita del cuento. Como por ejemplo tenemos el árbol de manzanas de oro, el dragón o el castillo. Escritura corta. En su cuaderno deben escribir lo que más le gustó del cuento o lo que ellos aprendieron dentro de ello. Actividades de escritura basada en el cuento El lago del diablo. Ellos deben redactar un pequeño cuento inspirado en la historia leída, donde él o la estudiante inventan una aventura similar con un personaje valiente. La planificación. Las actividades tenemos las lluvias de ideas de apoyo del docente. Los estudiantes que piensan o que piensen y escriban. ¿Qué será mi personaje principal? Como por ejemplo un niño, una niña o un animal valiente. ¿A dónde irá? Una montaña mágica, un bosque encantado, un río peligroso. ¿Qué problemas enfrentará?
Ejemplo, el dragón o arcetijo, un hechizo. ¿Cómo lo resolverá? ¿Qué pasará al final? También pueden trabajar como un organizador gráfico, como de la actividad mencionada del cuento. Siguiente, por favor. Redacción. Dentro de redacción tenemos las actividades, por ejemplo, como le estaba mencionando, ellos pueden redactar un cuento corto que ellos inspiren lo que conlleva el cuento que hemos mencionado, el lago del diablo. Revisión de las actividades tenemos, debe tener en el cuento que ellos redacten, tienen un inicio, un problema, una solución y un fin. Que deben usar puntos, use puntos y mayúsculas, que esté clara la idea y pueden hacerlo en parejas o en voz o en baja voz leyendo su texto. Presentación. Ellos deben decorar su cuento a su criterio. Recursos a utilizar. Dentro de los recursos que vamos a utilizar, tenemos lo que es copia de impresa o digital del cuento, el lago del diablo. Imágenes de lagos, castillos, dragones, etc. Proyectores o láminas. Cuaderno de escritura o ficha para redactar, lápiz de colores y marcadores, organizadores gráficos, planificación del cuento, que ya tenemos, y la pizarra. Dentro de ello, la compañera Karen Díaz va a presentar lo que es macrohabilidad. Bueno, a mí me ha tocado la tabla de macrohabilidad, que esta actividad está relacionada con el cuento del lago del diablo y que puede ser para planificar lecciones, actividades en el aula. Vamos a hablar un poquito sobre las actividades y la descripción que tiene cada uno de esta macrohabilidad. La oralidad, recuento del cuento. Todos los estudiantes cuentan el cuento en voz alta, adaptándose a su estilo personal, el diálogo entre personajes, practicando fluidez y creatividad. Escuchar y responder preguntas. Se lee el cuento a los estudiantes y responden preguntas abiertas relacionadas con lo escuchado. La identificación de elementos claves después de escuchar el cuento, los estudiantes identifican elementos claves como personajes, conflicto y resolución. En la lectura en voz alta, también tenemos los estudiantes leen parte del cuento en voz alta y luego se analizan los elementos claves del texto. La comprensión de la lectura, se realiza una actividad con preguntas para evaluar si los estudiantes comprendieron el contenido del cuento. La escritura preescribir el final, los estudiantes escriben un final alternativo para el cuento, fomentando eh, la creatividad y la coherencia. Y, y escribir una carta de la perspectiva, los estudiantes describen una carta o diario desde el punto de vista de un personaje del cuento. También tenemos sobre una opción sobre la evaluación y el retroalimentación, que en la evaluación tenemos que evaluar a los estudiantes, hacerles actividades para ver si se ha mejorado o no. También tenemos el lago del diablo, el cuento, que como lo pueden observar, que está relacionado a todo lo que hemos hecho. Y bueno, a continuación mi compañero Manuel va a hablar sobre un poquito sobre la rúbrica de la evaluación. Buenas noches, compañeros. Y a mí me ha tocado exponer lo que es la rúbrica de evaluación. Como docentes, nosotros debemos evaluar a cada uno de los estudiantes a través de tabla de rúbricas de evaluación. Y debemos calcular el desempeño de cada estudiante. La rúbrica es una tabla donde calificamos niveles que logró cada estudiante
con los siguientes tablas se califica. La presentación orales, ortografías, signos de puntuación, todo esto se califica en la tabla de rúbrica de evaluación. Especialmente también se califica lo que es el criterio personal, comprensión de lectura, presentación escrita, la ortografía. Y con los siguientes pasos se califica lo que es la calificación más alta, es el puntaje excelente, el puntaje buena, muy buena, todo eso se califica en la tabla en la rúbrica de evaluación de los estudiantes. Ya, y pasemos lo que es la bibliografía del cuento. En la observación del docente dice, el puntaje es el 16. En la bibliografía dice, elaboración del cuento del ¿cómo es? Lago del Diablo, donde se elaboró, el año, la fecha, y el autor, la ciudad donde se elaboró el cuento, todo eso se dice en la bibliografía del cuento. Todo esto ha sido gracias por mis compañeros de nuestro grupo, que es el grupo 6. Hemos tocado sobre rúbrica de evaluación. Gracias.